Estamos bendecidos y tocados y ministrados a través de ella. Que tú, Señor, traigas la palabra idónea a nuestras vidas y que podamos aprender mucho, mucho de ti en esta tarde y sobre todo ponerlo en práctica. Gracias por esta oportunidad de aprender, de crecer, de madurar. Dejamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Los chicos pueden pasar a sus clases, por favor, los demás nos quedamos aquí. Les recuerdo que en estos últimos cultos, en estas últimas reuniones, hemos estado hablando de un gran personaje de la Escritura, personaje que tiene un libro en la Biblia, el famoso y profundo libro de Daniel. Y el jueves hablamos acerca de este personaje. No sé cuántos de ustedes recuerdan lo que aquí se compartió, pero hoy vamos a volver a hablar de Daniel. Y si tuviéramos que ponerle un título a este mensaje, yo le pondría, por ejemplo, Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Todos los cristianos del mundo creo que sabemos a estas alturas, y si no deberíamos de saberlo, que nuestra obligación y nuestro deber como creyentes es hacer la voluntad de Dios. Pero no siempre sabemos cómo se cumple o cómo hacemos para cumplir con la voluntad de Dios. Este título nace de un versículo que leía esta semana en uno de los salmos, concretamente en el Salmo 143, versículo 10. David, autor de ese salmo, le pedía al Señor: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame, quiero aprender a hacer tu voluntad, porque si yo soy tu hijo y tú eres mi Dios, yo quiero hacer tu voluntad en mi vida. Si hay una persona en la historia bíblica que supo aceptar y llevar a cabo el diseño de Dios para su vida, sin lugar a dudas fue Daniel. Daniel es un hombre con el cual a lo mejor muchos de ustedes se van a sentir identificados, porque Daniel es un hombre que tuvo que dejar su tierra, no porque le hacía gracia dejar su país y marcharse a otra tierra a buscar trabajo o a emprender una vida nueva, sino que fue forzado, fue obligado a abandonar su país, a abandonar su tierra, y lo llevaron cautivo a una nación que en este momento sería Irak, pero que en aquellos tiempos se llamaba Babilonia, cuyo rey principal o más conocido era nada más y nada menos que el rey Nabucodonosor. Daniel sabía perfectamente que nunca más, escuchen bien, nunca más volvería a pisar su tierra. La parte sur del país de Israel donde él vivía, donde estaba generalmente, o donde estaba afincada las tribus de Judá y de Benjamín, allí estaba la ciudad de Jerusalén, allí estaba el templo, y todo eso quedó totalmente destruido. Nabucodonosor destruyó la ciudad, quemó el templo, tumbó las murallas. Y Daniel sabía perfectamente, más o menos con 17, 16, 18 años de edad más o menos, que cuando lo llevaran cautivo a Babilonia, nunca más volvería a su país. Él no se llenó de rabia contra Dios, ni contra Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él no le dio lugar a la angustia, a la frustración, a la amargura, a la queja, sino que él supo encajar todos aquellos acontecimientos con una serenidad y con una confianza en el Señor total. Porque él sabía perfectamente que aquellos acontecimientos no habían ocurrido por casualidad. Él sabía perfectamente que detrás de la destrucción de la ciudad, detrás de la destrucción del templo, etcétera, etcétera, algo había sucedido en el mundo espiritual, algo había ocurrido durante mucho tiempo en ese lugar, que había provocado esta catástrofe nacional. Así es que él es llevado junto con 4.600 cautivos a Babilonia. Ese es el número que nos da la Escritura, después le diré dónde, de cautivos que fueron llevados a Babilonia. 4.600 personas. Y después les pondré al final, si me acuerdo, y hay tiempo para decirlo, una tarea para que ustedes vean cuántos regresaron después de un tiempo a Jerusalén. 4.600 fueron los hombres que fueron llevados, deportados a Babilonia. Pero yo quiero que ustedes descubran en diferentes partes de la Escritura cuántos volvieron después de unos años.
Ahora, Daniel sabía perfectamente que él nunca más volvería a su tierra, pero miles de judíos sí volverían. Sí volverían. Porque él era un hombre que conocía las Escrituras. Y cuando una persona conoce las Sagradas Escrituras, a las cosas que ocurren, a las circunstancias que acontecen, se las interpreta de una forma, desde un punto de vista completamente diferente. Repito, él no era un amargado, él no era un frustrado, él no estaba enfadado con Dios, ni mucho menos. Pero él sabía perfectamente que detrás de todos estos movimientos de multitudes de personas, de muertos, de cadáveres, de incendios, de destrucciones, de guerras, etcétera, Dios tenía todo bajo control. Y a través de un profeta, que ahora vamos a leer algunos de sus textos, él sabía perfectamente que miles de judíos volverían algún día otra vez y restaurarían la ciudad de Jerusalén, y volverían a reconstruir el muro, y volverían otra vez a reconstruir el templo, etcétera, etcétera. Pero vamos primeramente a Daniel capítulo 9, los 2 primeros versículos de este capítulo extraordinario. Vamos a prestar atención a esos 2 versículos. Daniel 9, 1 y 2. Y dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Digan conmigo, 70 años. Más fuerte, 70 años. Daniel sabía que no iban a estar toda la vida en Babilonia. Solamente estarían 70 años. Y después de estos años, volverían a su tierra. Y lo sabía porque él leía atentamente en los textos que el profeta Jeremías había dejado escrito, donde él profetizaba la destrucción de Jerusalén y 70 años después la reconstrucción de la misma ciudad. Leamos dónde Jeremías profetizó ese número de años. Jeremías 25, del 11 en adelante, dice así. Presta atención, hermano. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a toda aquella nación por su maldad, ha dicho el Señor. Y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Versículo 14. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Ahí está la palabra profética, ahí está la advertencia. Ustedes son llevados cautivos a Babilonia por 70 años, pero después de esos 70 años, muchos volverán. Lo vuelve otra vez a decir en el mismo libro, capítulo 29, versículo del 10 en adelante, y dice así: porque así ha dicho el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos o para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y termino con este versículo. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver a este lugar de donde os hice llevar. ¿Cuántos dicen amén? 70 años está diciendo el Señor a través del ministerio profético de Jeremías. Daniel se va a Babilonia cautivo junto con 4.600 hombres más, y estando allí dice que atentamente él leía estas profecías, él prestaba atención a estas declaraciones del profeta Jeremías, que ya había muerto, lógicamente. Pero él se agarraba a aquellas palabras
Y por eso él no entró en una crisis de identidad, por eso él no se rebela contra Dios, por eso él no se amarga por estar en un país que no ha decidido estar en él, porque él sabe perfectamente que detrás de todo esto hay un plan divino, detrás de todo esto está la mano de Dios. Es decir, él entiende y acepta el diseño de Dios para su vida. Él sabe que su ministerio no va a ser en Jerusalén, como tantos profetas tuvieron su ministerio en Jerusalén, sino que él donde tiene que vivir hasta el día de su muerte y marcar una diferencia y ejercer una influencia sobre aquella generación y sobre aquel reino perverso era en Babilonia. Por lo tanto, él dice, bueno, lo que voy a hacer es darle gracias a Dios por el privilegio que me ha dado a mí. En 4,600 cautivos me ha escogido a mí específicamente el Señor, no solamente para recibir este libro, sino para animar y para marcar una diferencia durante los años que el Señor me dé de vida. Él se dejó usar por el Señor. Él tuvo durante toda su vida una buena actitud. ¿Y cuántas veces yo les he dicho a ustedes que lo que marca la diferencia en la vida de un creyente es tener una buena actitud? Él tuvo una buena actitud y entonces Dios, dice la Biblia, que lo bendijo. La Biblia dice que Dios lo usó de una forma tremenda. Fue un hombre bendecido, fue un hombre tremendamente próspero. Llegó a ser, por así decirlo, el primer ministro en Babilonia. Después del rey, el hombre más importante de todo el país, de todo el imperio, fue sin lugar a dudas el profeta Daniel. Ahora bien, esa buena actitud hizo que Dios pudiera usarlo. Esa buena actitud hizo que él entendiera las cosas que Dios quería hacer en aquella nación y a través de aquella nación. Él se dio cuenta que en más de una ocasión fue protegido sobrenaturalmente de la muerte. El jueves, por ejemplo, los que estuvieron aquí saben que él fue protegido de morir despedazado por leones. Cuando se firmó un edicto en el que se prohibía durante 30 días orar a cualquier dios o pedir cualquier cosa a cualquier hombre, él dice que abría las ventanas de su casa en dirección a Jerusalén, como solía hacerlo anteriormente al edicto, y por la mañana, por la tarde y por la noche daba gracias a Dios y oraba al Señor cada día. Por lo tanto, eso le causó que le hicieran una especie de complot y terminaron arrojándolo dentro de un foso lleno de leones. Pero Dios lo protegió de una forma sobrenatural y eso no fue casualidad. Eso es la evidencia de que Dios quería usar la vida de este hombre durante algún tiempo más. Recibió revelaciones que ningún profeta del Antiguo Testamento jamás recibió. Recibió la revelación de la primera y de la segunda venida de Cristo o del Mesías. Recibió la fecha exacta de la primera venida del Señor Jesucristo. Daniel capítulo 9. Recibió palabras proféticas tan fuertes, tan extensas, tan profundas, que dice que él no lograba entender qué es lo que Dios quería decirle a través de aquellas palabras. Pero él las escribía y el Señor le decía, séllalas, escríbelas, consérvalas, porque esto no es para tu tiempo, esto es para los tiempos del fin. Dios lo usó muchísimo a la hora de interpretar sueños. De hecho, el rey Nabucodonosor en varias ocasiones tuvo que recurrir a él para entender y para saber qué es lo que había soñado. Así que este hombre está en Babilonia, pero la pregunta que debemos de hacernos todos en esta tarde es ¿por qué Dios sacó a este pueblo, a esta tribu del sur de Israel y lo lleva a Babilonia por 70 años? ¿Qué hay detrás de todo esto? Daniel sabía perfectamente, y espero que todos y cada uno de nosotros también lo sepamos, que Dios jamás se va a equivocar en lo que haga o en lo que diga. ¿Cuántos dicen amén? Daniel sabía perfectamente, y nosotros también juntamente con él, que Dios nunca se va a pasar ni a quedar corto con nosotros, que todo está bajo el control y la soberanía de Dios, que Él sabe lo que hace, aunque no lo entendamos, pero Él sabe lo que hace. Daniel sabía que su Dios, al cual él amaba y adoraba, sabía que Dios no obra jamás guiado por un sentido egoísta o injusto, más bien todo lo contrario. Dios es la justicia personificada y no hay ninguna posibilidad de que Dios actúe con nosotros o con su pueblo de una forma injusta o de una forma incorrecta. ¿Cuántos lo creen? Por lo tanto, lo que hace este hombre en el capítulo 9, es un capítulo muy extenso, yo he escogido algunos versículos que leeremos ahora, pero les pido que lo lean tranquilamente en casa.
La primera parte del capítulo 9 es una oración, pero no una oración simple y para salir del paso, sino es una auténtica confesión pública de sus pecados y de los pecados de su país, que son los que han producido el cautiverio. Vamos a leer, por ejemplo, en Daniel capítulo 9, a partir del versículo 5 hasta el versículo 14, y van a darse cuenta de cosas muy interesantes que Daniel ora en esa oración. Daniel dice: hemos pecado, él se incluye. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Oh Señor Dios nuestro, del Señor Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él, otra vez lo menciona, nos hemos rebelado. No obedecimos a la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Versículo 14. Por tanto, Señor, veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es el Señor Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Si ustedes leen todo el capítulo 9 o gran parte de este capítulo, se van a dar cuenta de que Daniel se da cuenta de que ha habido rebeldía, ha habido desobediencia, ha habido pasotismo, ha habido frialdad, ha sido un desastre la relación del pueblo con Dios. Y todo eso ha traído como consecuencia que el país esté peor que nunca. ¿O ustedes creen que los países caen de la noche a la mañana de un nivel de riqueza a un nivel de miseria así por arte de magia o de gracia? No, hay un proceso, hay una descomposición moral y espiritual detrás de todo eso. Hay leyes injustas, hay pecado, hay soberbia, hay rebeldía, hay brujería, hay santería, hay adulterio, hay muerte, hay injusticia. Es un cúmulo de cosas. Y Daniel sabe perfectamente que ellos se merecen estar allí en el cautiverio, porque por la vida que han llevado, por no haber tenido una sana y correcta relación con el Señor, ahora están sufriendo las consecuencias. Y por eso él dice: hemos pecado, no hemos obedecido tus leyes, hemos hecho caso omiso de los profetas que venían y nos hablaban en tu nombre, no obedecimos tu ley. Este pueblo se acostumbró a vivir así, como muchos hoy en día se acostumbran a vivir en desorden y creen y se engañan a sí mismos que Dios no se entera o no va a actuar en consecuencia. Esta gente decía: somos judíos, el pueblo escogido de Dios, Dios vive aquí. Por si no lo sabían ustedes, el único lugar del mundo donde el Dios nuestro, al cual adoramos y servimos, decidió vivir 24 horas al día y no salir de ahí nunca, fue en la ciudad de Jerusalén, en el Santo Santorum, en el lugar santísimo del templo de Jerusalén. Esto creó en ellos, más que un sentido del deber y de la responsabilidad, un orgullo nacional, diciendo: Dios no vive en Babilonia, Dios no vive en Nínive, Dios no vive con las naciones que nos rodean, pero nuestro Dios vive con nosotros, está con nosotros. Tenemos el arca del pacto, el arca sagrada, tenemos las tablas de los 10 mandamientos, tenemos los querubines, tenemos el altar del incienso, no tenemos nada.
Se convirtió en un pueblo de gente religiosa que creían que eran intocables porque vivían en Jerusalén, porque eran judíos y porque eran descendientes de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y se acostumbraron a pecar y también se acostumbraron a ir al templo. Jeremías durante 40 años les dijo: os estáis equivocando, estáis jugando con fuego, queridos. Si creéis que vuestros pecados no van a sufrir severas consecuencias, os equivocáis gravemente. Estáis cavando vuestra propia fosa y tarde o temprano esto se va al garete. Y ese templo del cual estáis tan orgullosos, un pagano, el rey más pagano y soberbio, lo va a destruir. Se reían del profeta, lo azotaban, lo escupían, lo metían dentro de una cárcel para taparle la boca. Pero Jeremías seguía y seguía, noche y día, 40 años, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Toda una generación escuchó las palabras de advertencia de Jeremías. Creían que era un traidor, que se había pasado al enemigo, porque las tropas de los caldeos, de los babilónicos, habían rodeado la ciudad de Jerusalén y él les decía a los soldados de Judá, él les decía al rey de Israel, de Judá: arrepiéntanse, y si no se van a arrepentir, no sigan peleando porque esta batalla no la vais a ganar. Dice que de esta manera los enemigos decían de Jeremías que desmoralizaba a las tropas, que hacía que los soldados tuvieran miedo y pensaran en la posibilidad de entregar las armas al enemigo. Pero él les decía: no peleen una batalla que no van a ganar, en la cual pueden perder la vida, porque por vuestros pecados, por vuestra idolatría, etcétera, etcétera, esta ciudad va a ser destruida. Y así fue. Ellos creyeron durante muchos años que Jerusalén era intocable, la ciudad del gran rey, en el monte de Sión, donde tenemos allí nuestro templo, nuestra Torá, etcétera, etcétera. El enemigo no podrá entrar a esta tierra porque estamos protegidos de la mano del enemigo. Hermanos, nosotros los cristianos estamos protegidos de la mano del enemigo, sí, claro, pero siempre y cuando estemos alineados con él. Si estamos conectados con el Señor, si estamos viviendo según su voluntad, nada ni nadie nos puede parar ni destruir. El enemigo ni siquiera se puede acercar a nuestra vida. Pero en el momento en el que bajamos la guardia, en el momento en el que no hacemos la voluntad de Dios, somos tan vulnerables como cualquiera. Y eso fue lo que ocurrió. Jerusalén fue destruida. Se preguntarán ustedes: ¿y por qué enfatiza tanto el profeta Jeremías 70 años, 70 años, 70 años? ¿Por qué? Ya lo hemos explicado en varias ocasiones. Para los que lo saben y para los que lo ignoran, lo volveré a repetir. Dios les dio al pueblo de Israel una ley, una Torá, unas instrucciones, en las cuales hay 613 mandamientos. No solamente los 10 mandamientos que la mayoría de la gente conoce y cumplen los que le interesa, y los que no le interesa los dejan a un lado, sino que les dio 613 mandamientos. Y ahí estaba toda la vida del pueblo de Israel controlada. Fueras agricultor, fueras ganadero, fueras profeta, fueras juez, fueras rey, casado, soltero, viuda, separado, convertido, da igual. Allí estaba todo lo que Dios quería que el pueblo supiera. Una de las leyes que le dio, de las 613, consistía en el reposo de la tierra, en el descanso de la tierra cada 7 años. La Shemitá. Una ley que lógicamente solamente podían cumplirla los agricultores. El que no era agricultor, pues no le afectaba directamente, pero el que era agricultor tenía que dejar sus campos, sus fincas, sus terrenos al 7º año sin sembrar. Reposo total y absoluto de la tierra. Dependencia total del Señor, creyendo que la cosecha del 6º año sería tan abundante que podrían vivir el 6º, el 7º y lógicamente el 8º, porque si no habían sembrado el 7º no había cosecha para el 8º. 490 años permaneció Israel desde que entró con Josué, ¿se acuerdan? Desde que entró con Josué a la tierra prometida hasta que ocurre el cautiverio en Babilonia pasaron 490 años. Si cada 7 años tenían que dejar reposar la tierra y nunca lo hicieron en 490 años, quiere decir que durante 70 años la tierra no reposó. 70 por 7, 490.
Esa es la razón por la que el profeta Jeremías dice 70 años, 70 años, 70 años. Hay un versículo que quiero que leamos en esta tarde para que veáis cómo Dios quería que la tierra reposara sí o sí. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 20 y 21. Mire cómo lo explica perfectamente ahí el texto. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. ¿Lo veis? Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ellos pensaban que eso de dejar reposar la tierra cada 7 años no era tan importante. Otras cosas eran más importantes, pero esa, al fin y al cabo, algo que hay que hacer cada 7 años, si no lo hacemos, no pasa nada. Y hay muchísima gente hoy en día así. Si yo hago esto, aunque 100% no sea la voluntad de Dios, no pasa nada. Si no vengo a la iglesia, sino cuando me da la gana, no pasa nada. Si no oro, no pasa nada. Si no apoyo la obra de Dios con mis diezmos y ofrendas, como dice la Biblia, no pasa nada. Si llevo una doble vida y mi vida privada es completamente opuesta a mi vida pública, no pasa nada. Si no leo la Biblia mucho y no me aprendo textos de la Biblia y no evangelizo y gano almas para Cristo, no pasa nada. Si vengo aquí o no vengo, no pasa nada. Y así van muchos por la vida, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Así se acostumbró a vivir Judá y Benjamín, con el no pasa nada. Dios es bueno. Y claro que Dios es bueno, y claro que Dios es amor. ¿Y quién dice lo contrario? Pero ese Dios que es bueno, ese Dios que es amor, también es un Dios justo. Y establece leyes y normas, te gusten o no te gusten. No es Dios el que se tiene que adaptar a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a Él y obedecerle a Él. No es que yo pellizco de la Biblia, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, pero esto no me hace gracia, lo dejamos para un lado. O como algunos hacen, creyéndose sabios, y dice que algunos queriendo ser sabios hacen necios. Esto es para los cristianos, esto es para los judíos. Y cuando me interesa me hago judío, y cuando me interesa me hago cristiano. Y cuando me interesa digo esto era para antes, y cuando me interesa digo esto para ahora y para mí. Esa es la forma como viven muchos hoy en día, montándose su vida, su manera, ¿verdad? Con sus planes particulares. Así vivió esta gente durante años, y ahí estaban los profetas, un día, otro día, por la mañana, por la tarde, por la noche. No pasa nada, hasta que pasó. ¿Saben que el último rey, hubieron muchos, ustedes saben, el último rey que tuvo Jerusalén se llamó, ¿alguien sabe? Sedequías. Sedequías, en el capítulo 52 de Jeremías, miren lo que hace el último rey antes de que Nabucodonosor destruya la ciudad. Escuche bien esto, por favor. Jeremías, capítulo 52, del 7 en adelante. Fue abierta una brecha en el muro de la ciudad. Se calcula que estuvieron como 1 año y medio los caldeos rodeando la ciudad, cortando el suministro de agua, batallando contra la ciudad, y después de un largo tiempo fue abierta una brecha en el muro de la ciudad. Y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los 2 muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. El ejército de los caldeos siguió al rey. Alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Los que habéis estado allí conmigo, sabéis más o menos la distancia que hay entre Jerusalén bajando por el camino del Buen Samaritano. Es el camino que había y que sigue estando. Y era el camino que llegaba directamente a la ciudad de Jericó, la ciudad de los sacerdotes. Bueno, pues allí llegó a Jericó y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él.
Degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Imagínate que maten a tus hijos, que les corten el cuello delante de ti para que sufras. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo, le hizo un gran favor, solo le sacó los ojos. ¿Alguien voluntario esta tarde para que se lo saquemos a ver si duele? Solo le sacó los ojos. Ay, gracias. Y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día que murió. Duro esto, ¿eh? ¿Te gustaría terminar así tu vida? Terrible, ¿no? Esto se podía haber evitado. La muerte de Ezequías se podía haber evitado. Jeremías le dijo, ríndete, si Dios ya no está con nosotros, si ustedes hace mucho tiempo que se desconectaron de Dios, ¿cómo pueden pretender que Dios nos defienda cuando ustedes se han limpiado las manos y no quieren saber nada de Dios? Esto me recuerda a lo que pasó cuando cayeron las 2 torres gemelas en Nueva York, ¿se acuerdan? Muchos norteamericanos dijeron, Dios nos abandonó. ¿Por qué Dios permitió que nos atacaran en nuestra tierra y nos tumbaran las torres gemelas? Y el famoso evangelista que ya está en la presencia del Señor, Billy Graham, dijo, ¿ahora os quejáis de Dios? ¿Ahora le echáis la culpa a Dios, al Dios que habéis abandonado? Después de haber quitado la oración en las escuelas, después de haber prohibido evangelizar en muchos estados de los Estados Unidos a una persona hablándole del evangelio, después de que habéis quitado la Biblia de muchos lugares, ¿ahora os quejáis de que Dios nos ha abandonado? Más bien deberíamos de arrepentirnos y de lamentarnos de haber abandonado nosotros al Señor y no el Señor a nosotros. Pues así pasó, así pasó. El profeta Jeremías le decía, mira, por la mala vida que llevas, Dios no te va a defender, estás solo. Y cuando uno tiene el respaldo de Dios, hermano, uno pelea hasta la muerte si hace falta. Pero cuando Dios no te respalda, ¿a qué te agarras? ¿Cuál es el punto de referencia? ¿Cuál es tu apoyo? Ríndete. No lo quiso hacer. Prefirió huir, creyendo que de esa manera iba a salvar su vida. Y dice que salió de noche por una de las puertas que aún se pueden visitar en Israel, la famosa cueva de Sedequías, donde tantas barbaridades se hacen cada año allí. Huyó con su ejército hasta el desierto, cerca de la ciudad de Jericó. Los soldados lo dejan más solo que la una. Llegan, lo atrapan, lo encadenan, le ponen grillos, le arrancan los ojos, se lo llevan a Babilonia y allí matan a sus hijos delante de él y allí muere como un perro. ¿Qué necesidad tiene la gente de sufrir? ¿Qué necesidad tiene de tocar fondo? ¿Qué necesidad tiene de terminar tus días botado como un perro en un garaje, en un solar o en un hospital o donde sea? ¿Qué necesidad tienen muchos que se llaman cristianos de terminar sus días así? Es que, ¿saben lo que pasa? Es que la actitud esa de que no pasa nada es mentira. El Señor dice que la paga del pecado siempre será la misma. Eso si lo leía un hermano del siglo I y lo lee un hermano del siglo IV y lo lee un hermano de la Edad Media y lo lee un cristiano de esta época, siempre leerá lo mismo, que la paga del pecado es la muerte. Pero algunos no se lo creen. Algunos no se lo creen. No importa que yo tenga una querida, no importa. ¿Qué más da? Dios es bueno. ¿Y qué importa si me congrego o no me congrego? ¿Qué más da? ¿Y qué más da si leo la Biblia o no leo? Total, Dios no sabe nada, no se entera. Es como un viejito cansado que ya tiene tantas cosas en la cabeza y tiene tantos asuntos que resolver, que ya si yo hago lo malo o lo bueno, Él ni se da cuenta. Pues no, Señor. Dice la Biblia que los ojos del Señor recorren toda la tierra y Él sabe perfectamente cómo estamos y sabe perfectamente lo que estamos haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Ellos creían que podían hacer lo que les daba la gana, pues se equivocaron. Desde el más grande hasta el más pequeño, todos se equivocaron, todos. Ahora fíjense el método, ¿no? Primero viene la palabra, la amonestación. La palabra para sacudir a la gente, para amonestarte, para abrirte los ojos. No haces caso, no quieres oír. ¿Prefieres matar al vocero que hacer caso al mensaje? Muy bien. Viene el juicio, viene el castigo. En este caso, ustedes que aman tanto esta tierra, fuera de aquí, esta tierra es mía. Porque la tierra de Israel no es de los judíos, la tierra de Israel es de Dios. Dios es el dueño, mía es la tierra y su plenitud. Aquí nadie tiene
Tierra, aunque tengas tu título de propiedad, aunque tengas tus escrituras, el planeta Tierra le pertenece al único dueño, y el dueño de toda la Tierra es el Señor de los ejércitos. A Él sea la gloria. Así que si ustedes no cumplen con las condiciones que yo pongo para vivir aquí, fuera de mi tierra. Y lo sacó 70 años porque Dios había dicho, yo quiero que mi tierra, yo quiero que mi ciudad, yo quiero que mi país cada 7 años se pare y solamente se dediquen a orar, a cantar, a adorarme, a honrarme, a servirme, y que durante ese año no hagan nada más que honrarme y servirme a mí. ¿No queréis hacer caso? Fuera de mi tierra 70 años. Y esas profecías que habían quedado escritas por la pluma de Jeremías, se las llevó. Allí estaban las escrituras en Babilonia. Y Daniel leía y decía, algún día saldréis de aquí. Algún día saldréis de aquí. Él no iba a volver otra vez a Jerusalén, pero Dios algún día va a restaurar y Dios algún día va a bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Quiero leerles un versículo. Quiero leerles en Jeremías, el capítulo 52, versículos del 28 al 30. Dice, este pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo, llevó a 3.023 hombres de Judá. En el año 18 del mismo rey Nabucodonosor, llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas. En el año 23, hay como grupos, ¿no? En el año 23, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron, ¿cuántas? 4.600. Es decir, 4.600 personas se lleva cautivas, aparte de los que había matado, los que habían destruido en Jerusalén. 4.600 personas se los lleva cautivos a Babilonia. El salmo que se leyó esta tarde tiene que ver con los cautivos que fueron llevados a la fuerza a Babilonia. ¿Se acuerdan el salmo? Pónmelo otra vez. Ese Salmo 137. Cuando llegan a Babilonia, cansados, heridos, maltratados, pero con algunos instrumentos musicales, junto a los ríos de Babilonia. ¿Cuáles son los ríos de Babilonia? ¿Por qué se llama Mesopotamia? Porque están los dos ríos, el Tigris y el Éufrates, exactamente. Junto a esos ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sión es una palabra que se utiliza muchas veces para referirse a Jerusalén, aunque hay un monte a las afueras de Jerusalén que se llama el monte de Sión, pero muchas veces en vez de decir Jerusalén, se emplea la palabra Sión, ¿vale? Sobre los sauces, esos árboles que están junto a las riberas de los ríos, ¿sabéis cómo son, verdad? En medio de ella colgamos nuestras arpas. No tenían ganas de cantar, se les fue el gozo, se les fue la alegría. Los que nos habían llevado cautivos, los caldeos, los babilónicos, nos pedían que cantásemos. Oye, pues aprovechemos, aunque estamos doloridos y sin fuerzas, aunque estamos humillados, aunque estamos cansados, aunque estamos destruidos porque han quemado nuestra ciudad. Bueno, si los inconversos nos piden que les cantemos, aprovechemos la tesitura, aprovechemos el momento para por lo menos hablar de nuestro Dios y cantarles algún salmo y dar testimonio. No, dice, los que nos habían desolado nos pedían alegría y decían, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos cántico al Señor en tierra de extraños? Y ahí viene esa frase que la encuentras por todas partes, y los colgantes, si me olvidare de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar. Eso decía o dice el Salmo, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Esa tristeza, ese dolor, todo eso se podía haber evitado perfectamente, pero no hicieron caso a las palabras de Dios. Tampoco hicieron caso los hombres, la humanidad en los tiempos de Noé. Noé les hablaba y les predicaba y les advertía que viene el diluvio, prepárense. ¿Qué se creen que este arca que estoy construyendo es porque estoy aburrido y no tengo que hacer otra cosa en la vida?
Nada, no le hicieron caso. Solo 8 personas se salvaron de toda la humanidad. Fueron más obedientes los camellos, los mulos, las ovejas, los animales fueron más obedientes y más sumisos al llamado de Noé que los seres humanos. Toda la raza humana pereció, salvo los 8 que entraron. ¿Qué les parece? Dios siempre hablando, Dios siempre advirtiendo, Dios siempre diciendo arrepiéntanse, buscad al Señor en tanto que hay tiempo, vuelvan a Dios, mira que las puertas están abiertas, mira que... Nada. Ahora no son capaces ni de cantar. Ahora no son capaces ni de hacer absolutamente nada. 4.600 personas llevadas cautivas. Yo les quisiera hacer una pregunta esta tarde a ustedes. ¿Alguien de los aquí presentes o alguien de los que nos ve sabe lo que le pasó y sabe los detalles de lo que le pasó a cada una de estas 4.600 personas? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Pero yo les recuerdo que dentro de esa gran masa de gente, allí iba del cual estamos hablando esta tarde, Daniel, al cual le cambiaron el nombre en Babilonia y le pusieron Belsasar, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan aquellos 3 amigos? Azarías, Ananías, Misael, que les cambiaron el nombre por Sadrach, Mesach y Abednego, divinidades babilónicas, de 4. De los 4.600, podría hablarles horas y días enteros de estos 4, de los 3 amigos de Daniel y de Daniel. Y de los demás, no puedo decir absolutamente nada, porque la historia cuenta que se asimilaron, es decir, se diluyeron en la sociedad babilónica, en el estilo de vida de Babilonia. Tanto es así que cuando tú lees la Biblia antes del cautiverio, los meses del año tienen unos nombres completamente diferentes a los meses del año cuando regresan del cautiverio. Tienen un mes que lo llaman el mes de Tamuz. Y Tamuz es un ídolo, un muñeco de idolatría en Babilonia. Cuando volvieron de Babilonia, ya se habían olvidado de hablar, como decía el Antiguo Testamento, judaico, hebreo. Ya no eran capaces de leer ni de entender las Escrituras. Nehemías, sobre todo Esdras, tenía que hacer un esfuerzo tremendo por leer despacito, por poner énfasis en cada una de las palabras y por poder para hacerles que pudieran entender las Escrituras, porque ya se habían olvidado, se habían asimilado, se habían acostumbrado tanto a la cultura de Babilonia que hasta en los tiempos de Cristo solamente los religiosos sabían hablar hebreo. La inmensa mayoría de la gente habían adoptado el arameo, que era el idioma de los caldeos en Babilonia. ¿Qué les parece? Pero ¿por qué podemos hablar mucho de estos 3 jóvenes, incluido Daniel? Porque ellos, desde el primer día que entraron en Babilonia hasta que murieron, se propusieron firmemente en su corazón tomarse en serio su relación con Dios. Y por eso pasaron a la historia como hombres de Dios. Por eso fueron usados a la hora de interpretar sueños. Por eso fueron salvados de los leones, del fuego, de los enemigos. ¿Por qué? Porque el que se toma en serio su relación con Dios, Dios lo bendice y Dios está con él. No importa si está en Babilonia, en Japón, en la China, en Venezuela, en España, en Estados Unidos o en la Conchinchina, da igual. Cuando una persona se toma en serio su relación con el Señor, Dios pelea y apoya y defiende a ese hombre. Y no importa dónde se encuentre, si está casado, soltero, si tiene trabajo o no tiene trabajo, si está en la cárcel o está en el ejército o está donde esté, no importa. Cuando una persona como Daniel y como estos jóvenes se toma en serio su relación con el Señor, aunque te cambien el nombre, aunque te quieran meter a la fuerza la religión y la filosofía y la cultura de Babilonia, no te van a cambiar. Te podrán cambiar por fuera, pero por dentro al hombre de Dios no se le puede cambiar, porque ha puesto su mirada y su confianza en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué hoy en día es tan fácil cambiar a un cristiano? Porque hay gente que viene a la iglesia y dentro de un año no los ven nunca más. Y a esta gente los apaleaban, los quemaban, los crucificaban, los echaban a los leones, los echaban al fuego y no había forma de cambiarlos. Les mataban al padre, le quemaban a los hijos, le mataban a la mujer, le violaban a las hijas delante, los llevaban a tierra extraña, le cambiaban el nombre, le ponían nombres de demonios y no había forma de que claudicaran tú. Al contrario, era Nabucodonosor el que tenía que recurrir a ellos y pedir ayuda. Y tenía que decir, como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego y como el de Daniel, no hay otro Dios. ¿Y por qué hoy en día es tan fácil cambiar la mentalidad de un cristiano?
¿Por qué hoy en día es tan fácil manipular a muchos creyentes con falsas doctrinas? ¿Por qué hoy en día es tan fácil que hay creyentes que se van de una iglesia y se van a otra en la que creen totalmente diferente y se comen todo y a todo dicen amén y todo lo aceptan? ¿Por qué? Porque no hay compromiso y porque no hay una realidad, un compromiso real con el Señor. Porque algunos viven de cultos, porque algunos viven de internet, pero no viven de una comunión directa y verdadera con el Señor. Y por eso son tan manipulables, tan volubles. Y hoy están aquí, mañana están allá, y ahora te adoran, y mañana te apuñalan, y ahora te apoyan, y mañana te cuestionan. ¿Por qué? Porque no hay fundamento, porque no hay base. Pero en las vidas de esta gente que no tenían pastor, no tenían iglesia, no tenían Biblia, no tenían internet, no tenían WhatsApp, no tenían Messenger, no tenían Facebook, no tenían nada, pero lo tenían todo, porque el que tiene a Dios lo tiene todo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nos hace falta. Eso es lo que nos hace falta. Claro, cuando ustedes hagan la tarea que yo les voy a pedir, ¿cuántos volvieron del cautiverio? ¿Podemos saber cuántos volvieron? Sí, claro. Léete Esdras, por ejemplo, y te van a dar los nombres de todos los hombres y personas que volvieron. Suma, a ver cuántos volvieron. ¿Cuánto le costó a Esdras, a Nehemías y a Zorobabel? ¿Cuánto le costó animar a la gente que volvió para que arrancaran de cero y se pusieran manos a la obra y comenzaran a construir el templo? Mira, esta historia de antes, durante y después de la destrucción del templo es enorme. Hay centenares de capítulos y de información. Pero cuando vuelven del cautiverio, cargadas las alforjas, porque resulta que hay un rey llamado Ciro. Esto es una historia buenísima, porque este rey Ciro, antes de que naciera, 150 años de que naciera este rey persa, este iraní, a través de los labios y del ministerio del profeta Isaías, escribe un texto en el que dice que un día va a nacer un niño al cual sus padres le van a poner por nombre Ciro, que será el ungido del Señor y será el que le permita a Judá y a Benjamín volver a Jerusalén a restaurarla. ¿Qué te parece? Cuando volvieron cargados de oro, de plata, de bronce, de todo tipo de materiales para la reconstrucción del templo, porque el Señor le había dicho al rey Ciro: tú me tienes que levantar casa en Jerusalén, tú personalmente a través de esta gente. Cuando ellos vuelven a Jerusalén, comienzan a poner manos a la obra, pero el templo se detiene. Y por ahí llega un día, un tal Ageo. ¿Conocen a Ageo? ¿De qué lo conocen? De la Biblia. Bueno. Llega Ageo y les dice: oye, ¿por qué el templo está abandonado? Es como un edificio que se empezó a construir y se dejó a medias, como cuando vino la crisis, ¿se acuerdan? ¿Cuántas obras, cuántas construcciones, cuántos complejos hoteleros quedaron sin puertas, sin ventanas? La gente se metía, arrancaba lo que habían metido. ¿Por qué? Porque no se podía terminar la construcción. Así estaba el templo abandonado, lleno de chacales, de animales. Y Ageo decía: ¿pero qué ha pasado? Ustedes ya hace 16 años que volvieron del cautiverio. Ciro les apoya en todo, tienen su apoyo, tienen su dinero, tienen su respaldo, tienen todo. ¿Por qué el templo lo empezaron a construir y no lo han terminado? Lo han dejado a medias. ¿Saben lo que decían? Porque aún no ha llegado el tiempo de construir la casa de Dios. ¿Será posible? Pero ¿cómo que no ha llegado el tiempo? Pero es que no hemos estado 70 años en el cautiverio, privados de nuestra libertad, donde hemos sido esclavos, donde no hemos tenido vacaciones, donde hemos trabajado como negros, y ahora por fin somos libres. El rey más poderoso de la tierra nos respalda, nos da dinero, nos manda ayuda, y resulta que hemos empezado la obra y la hemos dejado a media. Y Ageo decía: ¿y dónde está el dinero? ¿Dónde está todo el oro y las piedras preciosas? ¿Dónde está todo el recurso material que habían traído? ¿Dónde rayos lo han metido? Y le dicen: es que nosotros nos hemos construido nuestras casas con todo eso. ¿Cómo? Y Ageo dice: pero ¿cómo es posible que ustedes digan que no es tiempo para trabajar para Dios? Y os habéis construido unas mansiones alucinantes con el dinero que era para Dios. ¿Pero qué estáis haciendo? Cuando de esto se enteran Esdras, cuando esto lo oye Nehemías, se arrancan los pelos de la cabeza, se lanzan contra la gente. Dice: pero es que no aprendéis de la historia.
Vuelven otra vez a casarse con quien no tienen que casarse, vuelven otra vez a hacer negocios con los inconversos, vuelven otra vez a profanar el Shabbat, vuelven otra vez a lo mismo o peor. Y entonces esta gente se desesperaba y decía, pero otra vez vais a caer en la misma piedra, otra vez en los mismos pecados. ¿No os dais cuenta que nuestros antepasados fueron deportados a Babilonia por 70 años por lo que estáis haciendo ahora vosotros? Es que no terminamos de aprender. Es una tragedia que algunos cristianos tengan que enfermarse o ver a un hijo enfermo o en la droga para decir, voy a comenzar a ir a la iglesia, a orar un poquito más y a leer la Biblia. Pues existe gente así, aunque parezca mentira. Nos tienen que venir desgracias para que busquemos a Dios. Pues bienvenidas sean las desgracias. Si a través de ellas aprendemos y buscamos a Dios, que empiecen a caernos todas encima. Pero esa no es la forma, ese no es el método que Dios quiere para nosotros, que somos sus hijos y su pueblo y su amada iglesia. Él nos habla y nos instruye a través de su palabra, pero ¿cuántas veces nos tiene que hablar Dios? ¿Cuántos sermones más nos faltan por oír para darnos cuenta de que el no pasa nada es mentira? Sí pasa, aunque por un tiempo parece que escapo. Bueno, pues queridos hermanos, en este ambiente se crió Daniel hasta el día de su muerte. Él nunca más volvió a Jerusalén, él no vio el templo reconstruido, pero él fue fiel a Dios hasta el día de su muerte, porque él sabía que ese era el lugar y el tiempo en el cual tenía que servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y nosotros? ¿Cuánto más les tengo que predicar ya a ustedes? ¿Saben cuántos años llevo subido a este púlpito? ¿Saben cuántos sermones hay almacenados en internet? ¿Saben cuántas horas de estudio bíblico y de predicaciones y de consejos y de oraciones hemos tenido en estos últimos 17 años? Si echáramos suma y comenzáramos a sumar todos los sermones, los estudios bíblicos, las oraciones, los consejos, las palabras, no sé qué, no sé cuánto, no es por oír más, no es por oír, y no es porque lo diga fulano o lo diga mengano, sino es porque en el fondo de nuestro corazón yo creo que es tiempo de que comencemos a tomarnos más en serio nuestra relación con Dios. ¿Hay alguien aquí que se va a tomar en serio su relación con Dios? Luego, a partir de mañana tu vida será completamente diferente. Porque si a partir de mañana o de hoy mismo te vas a tomar más en serio tu relación con Dios, algo diferente tendremos que hacer. Porque si seguimos haciendo lo mismo, no veremos cambios diferentes. Para ver cosas diferentes, habrá que hacer cosas diferentes, no siempre las mismas, para obtener los mismos resultados, ¿no les parece? Daniel dice que oraba 3 veces al día, mañana, tarde y noche, como solía hacerlo, con las ventanas abiertas, mirando a Jerusalén y dando gracias. Yo les dije el jueves, ¿por qué no lo hacemos nosotros durante 30 días? Porque así fue el edicto que se firmó. Durante 30 días, que nadie en nuestro imperio eleve oración a hombre o a Dios alguno, bajo pena de muerte. Y Daniel entró por aquí y le salió por allí y dijo, a mí eso no me afecta. A mí nadie me va a cortar mi comunión con el Señor. Me da igual lo que me hagan, me da igual lo que me digan. Aquí estoy. Y para no esconderme, abro las ventanas de mi casa, no me voy a la habitación y digo, no digas nada, que no se entere nadie. Al fin y al cabo, con las ventanas cerradas o abiertas, Dios me va a escuchar igual. Al fin y al cabo, bajito o en alta voz, Dios me va a escuchar igual. No, yo no me tengo que esconder de nadie, porque yo no estoy cometiendo ningún crimen ni ningún delito. Yo estoy hablando con Dios, el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios poderoso. Y a mí nadie me va a tapar la boca. Hombre, algunos cristianos, si hay un edicto de no orar en 30 días, le vendría de perla, ¿no? Así te evitas el tener que orar. Pero a Daniel lo mataba si le impedías tener comunión con Dios. Esa era la forma de matar a Daniel, cortándole su cordón umbilical con Dios, su relación. Y a Daniel casi le cuesta la vida. Dios lo protegió de la boca de los leones. Pero yo quiero proponerles que a partir de hoy es día 19 de septiembre, ¿no? Domingo. 16, vale, 16. Les propongo que durante un mes, hasta el 16 de octubre, mañana, tarde y noche. Establecer un horario va a ser un poco complicado, pero por ejemplo,
Cuando digo mañana me refiero a lo primero que haces nada más levantarte. Antes de lavarte la cara, los dientes, antes de ir al baño. Una vez que pongas ya el pie fuera de la cama, de rodillas. Y haces una oración. Aviva tu obra, aviva mi vida y que yo sea una persona como tú quieres que yo sea. Al mediodía, antes de comer, después de comer, como prefieras, otra vez de rodillas. Señor, aquí me tienes, cambia mi vida, aviva mi casa, aviva mi vida, mi ministerio, avívame, cuídame, protégeme, ayúdame, guárdame, bendice tu obra. Por la noche, pongamos antes de dormir, porque ya dormido va a ser complicado. Nos ponemos otra vez de rodillas. Les propongo, desde hoy, 16 de septiembre de 2018, hasta el próximo 16 de octubre de este mismo año, 3 veces al día, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, 30 días seguidos, orando. Algo tiene que cambiar, algo tiene que ocurrir. Hermanos nuestros, tal vez no van a ser operados porque Dios hará un milagro. Hermanos nuestros que necesitan un milagro, pero de verdad, si no se nos van, tal vez Dios lo puede sanar en estos 30 días. Hijos tuyos, hijos que se te fueron y no saben ni dónde andan metidos, que no quieren saber nada de Dios, ni de la Biblia, ni de iglesia, ni de nada. ¿Quién sabe si estando ahí sentada un día te entra y caes de rodillas y acepta al Señor? ¿Por qué no? Ese marido que se fue, o esa mujer que se fue, o esa enfermedad que tienes, o esa depresión. Oye, yo no sé, pero en estos 30 días yo tengo la confianza de que algo puede cambiar, pero hay que ser serio. Mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Y si no pasa nada, y si todo sigue igual, que no lo creo después de 30 días, por lo menos oré mañana, tarde y noche durante 30 días a mi Señor. Así que, queridos hermanos, no busco gente que para quedar bien digan, sí, yo lo voy a hacer. Porque lo haga usted o no, a mí me da igual. Me afectaría en el sentido que me daría pena por ti, pero yo lo voy a hacer, lo hagas tú o no, me da exactamente igual. Pero solamente le voy a pedir en esta noche, y por favor, mire, piénselo bien, porque usted no se está poniendo de pie a lo que yo voy a decir ahora. No lo hagas por emoción, no lo hagas para que no te diga nada la mujer que estás al lado, no lo hagas por eso, No lo hagas por eso, me da igual si se levantan todos, se levanta uno, me da igual, exactamente igual. Solamente voy a pedir que los que a partir de hoy, bueno, ya de mañana, ¿sí? Porque si es mañana, tarde y noche, arrancamos a partir de mañana, se comprometan delante de Dios. Yo no tengo ningún compromiso contigo ni tú conmigo. Yo no pacto con hombres, ni usted tiene que pactar conmigo. Esos son rollos raros que enseñan por ahí. Aquí no hacemos pacto con hombres, aquí hacemos pacto con Dios. ¿Vale? Si ha hecho pacto con hombres, ya lo puede estar rompiendo. Usted haga pacto con el Señor. Usted quiere ir en serio con el Señor. Y usted a partir de mañana, cuando se levanta por la mañana, me pongo de rodillas y voy a orar a Dios. Y no es que voy en el coche y Señor, no. Lo primero, eso, a mediodía y a la noche, 30 días seguidos. Solamente a eso les voy a pedir que se pongan de pie. A los demás que se queden sentados no pasa nada. No va a pasar nada si usted no se pone de pie. Solamente los que lo vayan a hacer. Y los que los vayan a hacer, vamos a orar en este momento para que el Señor nos ayude a todos a cumplir con este compromiso que hacemos delante de Él y que Dios nos ayude el día 16 de octubre aquí decir, Señor, con tu ayuda logré orar 3 veces cada día, por la mañana, por la tarde y por la noche, para que tú avives tu obra y cambies mi vida. ¿Cuántos lo creen? Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Ahí donde tú estás, Dios te está viendo, Dios te está escuchando, te conoce perfectamente. Dile con tus propias palabras al Señor ahora mismo, Señor, yo quiero, tal vez por primera vez en mi vida, comprometerme a hacer algo así. Por la mañana, nada más levantarme, al mediodía y antes de dormir, ponerme de rodillas, solo o acompañado, me da igual, pero delante de Dios,
a orar por mi vida y por tu obra, Señor. Y Dios puede hacer cosas impresionantes en este mes, hermanos, créanme. Estamos a punto probablemente de ver cosas que nunca en nuestra vida se nos habían ni siquiera pasado por la mente que veríamos. Pero Dios nos puede dar grandes sorpresas. Nuestra hermana Rosy necesita un milagro. Nuestro hermano Armando necesita un milagro. Yolanda necesita un milagro. Muchos de los que estamos aquí necesitamos un milagro, un cambio, una renovación espiritual, una transformación interior. No me digan ustedes que hemos llegado a un punto en nuestra vida en el que ya estamos totalmente satisfechos y a nosotros no nos hace falta de nada. No, queridos, vamos a tomarnos en serio este mes y vamos a ir a por todas con la ayuda del Señor. Padre, en el nombre soberano, magnífico y poderoso de Jesús, tu Hijo amado, oramos, Señor, delante de tu altar y queremos pedirte que nos ayudes para que durante este mes podamos cumplir con este voto, Señor, con esta promesa de orar 3 veces por día de rodillas delante de ti, Señor. Yo te ruego, Señor, que notemos todos en nuestra vida y en la iglesia cambios poderosos a raíz de esto que vamos a hacer, Señor. Porque yo sé que tú eres galardonador de los que te buscan. Y yo sé, Señor Jesús, que si lo hacemos de corazón, sinceramente, tú vas a bendecir a tu pueblo de alguna manera, Señor. Señor, gracias de antemano te damos, porque sabemos que va a ser algo que va a traer bendición a la iglesia, a las familias, a los jóvenes, a los niños, a las maestras de escuela dominical, a cada uno de nosotros va a traer renuevo. Y también oramos porque sé que hay muchos hermanos, porque así nos lo han hecho saber, que lo van a hacer en Israel, que lo van a hacer en la península, que lo van a hacer en muchas naciones del mundo. Y te pido, Señor, que juntos, unánimes, oremos para que haya un despertar espiritual en la iglesia del Señor. Que haya un apego a las Sagradas Escrituras, Señor. Que haya un amor por ti, por tu obra, como jamás en la vida habíamos pensado tenerlo. Y que veamos auténticos milagros, vidas transformadas, gente sanada, situaciones transformadas por el poder de Dios. Señor, abre, Dios mío, las compuertas de los cielos y derrama de tu bendición sobre tu amada iglesia. Aleluya. Y te damos gracias porque sabemos que con tu ayuda lo conseguiremos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Fuertes aplausos al Señor en esta noche. Aleluya. Amén. Amén. bendigas y las uses para el mantenimiento de tu obra, la extensión de tu reino, y que tú suplas de trabajos y que suplas toda necesidad aquí representada en esta tarde entre nosotros,
los hermanos que están siguiendo este culto. Llegarse en este lugar para escuchar la palabra del Señor y para, en el caso de algunos de ustedes, traer a sus hijos a la escuela dominical. En estos tiempos en los que estamos viviendo y están aprobándose leyes tan antibíblicas y cosas tan raras y extrañas que atentan directamente contra la familia, contra los principios cristianos, contra los principios elementales que tenemos la mayoría de los que estamos aquí reunidos en esta tarde, es fundamental, como nunca, que los niños crezcan en un ambiente en el que la palabra de Dios se les enseñe, donde los valores, donde los principios que no les van a enseñar en ninguna parte más que en la casa, a través de sus padres, o en la iglesia, a través de los maestros y maestras de escuela dominical. Es fundamental que de verdad se tomen en serio la educación espiritual de sus hijos, porque los ataques que van a recibir, las enseñanzas tan extrañas que van a recibir, si no tienen una buena base sólida y firme, puede traer confusión y puede realmente hacer mucho daño, pero nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios y damos enseñanza bíblica y oramos por los niños. Ustedes como padres también debéis hacerlo, para que estos niños crezcan en el temor de Dios y estos ataques, porque son realmente ataques sin ningún tipo de rodeos y de miramientos, ataques directamente contra la institución más sagrada que existe, la familia, pues que nosotros no nos tome por sorpresa estas cosas, sino que nos demos cuenta de que todo esto forma parte de una estrategia mundial que consiste en ir minando y en ir poco a poco introduciendo enseñanzas totalmente antibíblicas, auténtico veneno, desde la cuna, desde la más tierna infancia, para que así de esa manera puedan ir moldeando sus conciencias, moldeando su mente, moldeando una filosofía de vida totalmente contraria a la de la palabra de Dios. Por eso necesitamos también que los padres estén más fuertes y unidos que nunca en el Señor. Porque no solamente los niños tienen la escuela dominical y los campamentos y las actividades que de vez en cuando se realizan para ellos, sino que además ustedes como padres tienen que velar y tienen que ver qué es lo que le están dando en la escuela a los niños. ¿Quiénes son los que van a la escuela a enseñar cosas extrañas y totalmente opuestas a la palabra de Dios? Por eso ustedes padres tienen que ponerse las pilas y hacerse oír y hacerse presentes en los colegios, no decir, bueno, mando a mi hijo a la escuela y ahí lo meto desde las 7 de la mañana hasta las tantas de la tarde y bueno, yo me desentiendo de él y luego el domingo lo traigo a la iglesia, que me lo enseñen, que le enseñen la palabra de Dios. Y no, esto es una guerra espiritualmente hablando, y ahora más que nunca tenemos que trabajar en equipo, unidos, los padres, los maestros de la escuela dominical, para que estos niños no sean contagiados ni sean envenenados con doctrinas raras, sino todo lo contrario. Así que ojo al parche, atentos, que estamos viviendo tiempos muy complicados. Amén, hermanos. Bueno, quiero llevarles nuevamente al Evangelio de Lucas, capítulo 21, porque las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor cada día, y gracias a Dios que los medios de comunicación nos permiten estar al día, informados de lo que está ocurriendo en la otra parte del mundo, pero podemos saber casi en tiempo real hasta cuánta gente ha muerto, qué es lo que está ocurriendo en otros continentes, en otras naciones que a lo mejor no hemos estado nunca ni estaremos, pero que sin embargo entran dentro de lo que yo llamo las señales proféticas, las señales de los últimos tiempos. Y tenemos muchísima información en la Biblia, muchos datos que tenemos que conocer, datos que tenemos que estudiar, datos que tenemos que interiorizar en nuestra vida. Dice la Biblia, sobre todo para que aquellos tiempos finales no nos sorprendan las cosas y no nos vengan las cosas como ladrón en la noche, sino que estemos velando y orando en todo momento. Tenemos un precioso libro en el Antiguo Testamento, que es el libro del profeta Daniel. No sé cuántos de ustedes lo han leído. Yo sé que hay algunos capítulos y algunas porciones de ese libro que son un poquito complicadas, por eso las estamos estudiando todas las semanas.
También tenemos el libro del profeta Ezequiel, que no todo el no todo el libro es un libro, digamos, profético, pero sí hay capítulos muy, muy interesantes que tenemos que leer ahora más que nunca. Por ejemplo, les recomiendo, si pueden leer esta semana, el capítulo 36 del libro del profeta Ezequiel, un capítulo que parte se ha cumplido y parte todavía no. Nos habla de una restauración nacional y de una restauración espiritual. Capítulo 37, 38, 39 del profeta Ezequiel son capítulos extraordinarios. El capítulo 14, por ejemplo, del libro de Zacarías, libro espectacular que hay que leer también para ver qué es lo que está pasando ahí. Las cartas de Pablo a la iglesia de Tesalónica, una iglesia en la que solamente pasó 3 semanas de su vida, pero que le puso las pilas desde el primer día y les habló de la venida del Señor Jesucristo, de la aparición o manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición o el anticristo, si lo prefieren así, con datos extraordinarios para que la iglesia de Tesalónica y la actual no estemos preocupados. Los hermanos de Tesalónica estaban asustados porque había habido tanta matanza, tanta persecución, tantos ataques contra la iglesia que ellos creían que ya había empezado la tribulación. Entonces Pablo les escribe 2 cartas y les dice: hermanos, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, y le da una serie de enseñanzas de verdad extraordinarias. Tenemos, por ejemplo, el famoso libro del Apocalipsis, que faltaría más, ¿no? El libro del Apocalipsis es un libro extraordinario que no se escribió para confundir ni para que la gente tuviera pesadillas por la noche, sino al contrario, es un libro que se escribió para que la iglesia tuviera un material bueno y verdadero para saber diferenciar y discernir las cosas que van a ocurrir en los últimos tiempos. No sé si se han preguntado alguna vez ustedes por qué en el libro del Apocalipsis solamente se mencionan a 7 iglesias. ¿No había otras? Claro que había otras. Por ejemplo, no se menciona a la iglesia de Tesalónica, no se menciona a la iglesia de Corinto, no se menciona a la iglesia de Colosas o a la iglesia de Roma, pero se mencionan a 7 iglesias que existían en aquel momento en lo que hoy en día sería el territorio que ocupa el país de Turquía, en Asia Menor. Allí estaban estas 7 iglesias: Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, etc. Y son 7 iglesias que necesitaban recibir un mensaje del Señor, porque estaban pasando algunas de ellas por situaciones muy complicadas y necesitaban una exhortación, otras una palabra de ánimo, ¿verdad? Otras necesitaban ser sacudidas, pero se escogieron esas 7 iglesias no solamente porque en aquel momento, repito, esas iglesias que existían en Turquía o en Asia Menor necesitaban escuchar ese mensaje, sino que en cierto sentido es en esas 7 iglesias, los problemas que había en esas 7 iglesias de enfriamiento, de falsa doctrina, etcétera, representan en cierto sentido toda la iglesia a lo largo de la historia de la cristiandad. Desde que nace, por así decirlo, la iglesia en el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén hasta el día de hoy, en esas 7 iglesias encontramos una especie de radiografía de los problemas fundamentales por los cuales iba a pasar la iglesia a través de los tiempos. Incluso quiero ir más allá. Se ha dividido en 7 la historia de la iglesia desde que nace hasta hoy en día. Y algunos han dicho, bueno, la iglesia de Éfeso se parece mucho, por ejemplo, a la iglesia en los primeros años, en los primeros siglos de la iglesia, donde estaban los apóstoles, donde se trabajó muchísimo, donde se extendió el evangelio por muchísimos lugares, pero con tanto trabajo y con tanta actividad, al final se enredaron más en la obra del Señor que pasando tiempo con el Señor de la obra. Y al final terminaron enfriándose en cuanto a su relación con el Señor. Y así podemos ver cómo cada iglesia representa los distintos problemas por los cuales iban a pasar las iglesias en los tiempos actuales, sino que además también un poco el tiempo de la iglesia según la iglesia a la que estemos leyendo. Digamos que diríamos hoy en día que la iglesia se encuentra en el periodo de la última iglesia que se menciona, que no es otra que la iglesia de Laodicea. Una iglesia rica,
una iglesia próspera. Nunca la iglesia, cuando hablo de la iglesia hablo a nivel general, nunca las iglesias han sido tan ricas, con tantos medios a su alcance como esta última etapa de la iglesia. Hoy en día el mundo cristiano evangélico tiene aviones que van por todo el mundo repartiendo medicinas y llevando el evangelio. Hay barcos que incluso han venido aquí en algunas ocasiones y han atracado aquí en el puerto de Santa Cruz. Barcos hospitales, barcos librerías que llevan la palabra de Dios y literatura por todo el mundo. Hoy en día hay canales de televisión que retransmiten en tiempo real para cualquier parte del mundo, porque hay satélites contratados para que el evangelio pueda ser predicado 24 horas al día. Hay hospitales cristianos, hay tantos recursos que nunca jamás en la historia de la iglesia se pensó, nadie se logró imaginar la facilidad que tendríamos hoy en día para poder llevar el evangelio. Ahora mismo estamos nosotros saliendo con estos medios tan sencillitos que tenemos. En este momento nos están viendo de muchas partes del mundo. Y las clases que damos y los cultos nos escriben cantidad de personas, iglesias enteras que se reúnen, que a veces en algunos casos no tienen pastor, o el pastor a lo mejor reconoce que necesita un área de enseñanza y ponen una pantalla en la iglesia y se reúnen y es increíble la cantidad de cosas que tenemos. Esa era una de las características de la iglesia de la Odisea, es decir, de la iglesia de los últimos tiempos. Nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada, llegaron a decir en aquella congregación. Pero el Señor dice, pero he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Una iglesia que sí, materialmente tenía mucho, pero que lamentablemente habían perdido la presencia del Señor. Entonces sí, podemos tener muchas cosas, pero lo más importante no es lo que tenemos, lo más importante es lo que somos. Y lo que somos es que somos hijos de Dios. Y sin Él, lo que tenemos no sirve absolutamente para nada. Pero este mensaje lo he titulado en esta tarde Señales Proféticas, porque están ocurriendo cosas con una rapidez que todavía estamos meditando en la noticia de hoy y ya mañana sale otra que ya nos hace olvidar la anterior. Hace unos días se hablaba de un terremoto tremendo que hubo en Irán. A los 2 días, eso fue el día 22 de enero, el día 24 otro terremoto en Turquía. ¿Qué pasa? ¿Que ya no hay problemas, ya no hay nadie que ha muerto, no hay heridos, no hay edificios derrumbados en Irán? Sí, pero que como ya hay otro que le ha superado en magnitud y en número de muertos y en heridos, pues ya parece ser que el anterior ya quedó como caducado. La semana pasada teníamos en todas las cadenas de televisión en este país imágenes de lo que estaba pasando en el Levante y en Cataluña, en España. Cosas que nunca habían ocurrido, olas de más de 14 metros, nevadas donde nunca jamás había nevado. El delta del Ebro, no sé si alguna vez han estado por allí, conocen aquella zona, pero es una zona muy bonita, es donde desemboca el río Ebro y hay como una esplanada de muchas hectáreas donde se siembra el arroz. Bueno, el mar ha subido más de 80 centímetros y se ha tragado cientos de hectáreas y el delta del Ebro ha desaparecido. El agua del mar, con toda la cantidad de sal que contiene, ha entrado tierra adentro y ha hecho infructuosa la tierra durante muchos años y los agricultores se llevan las manos a la cabeza porque su fuente de ingreso, que es la agricultura, se ha venido abajo. Porque ahora hay que quitar toda la sal de esa tierra y eso no es nada fácil. Estamos viendo cosas realmente tremendas. Estamos viendo las noticias de las inundaciones, de las olas, de las lluvias impresionantes que ha habido, de cómo los ríos se desbordaban y entraban a pueblos y ciudades enteras. Y estábamos en medio de toda esta noticia, de esta gloria, que menos mal que nosotros tenemos otra gloria diferente y no esta. Y estábamos pensando en todo esto y de repente nos viene nada más y nada menos que el coronavirus. Dice, no, es una cosa de 4 o 5 chinos que se han muerto, no pasa nada, de ahí no pasa. Y ya resulta que hay ciudades enteras que no puede salir la gente, están bloqueadas las carreteras, bloqueados los aeropuertos. Ya se habla de una pandemia, ya se habla de que hay gente incluso en Europa, incluso en algunos que tienen que venir de China, que son españoles, tienen que venir para acá. Y una vez más vemos que cuando se quebrantan las cosas de la Biblia, las consecuencias son terribles. ¿A quién se le ocurre comerse una sopa con murciélagos? ¿A quién se le ocurre? Pues a alguien sabio, en su propia opinión, se le ocurrió y se ha contagiado con una enfermedad que solamente afectaba al mundo animal y ahora resulta que ha saltado al ser humano. ¿Saben ustedes que está prohibido, según la Biblia, comer murciélagos? No, lo digo por si alguien tiene la tentación.
Está prohibido comer ese animal y otros tantos. ¿De dónde vino el SIDA? Era una enfermedad que solamente afectaba a los primates. A un hombre se le ocurrió tener relaciones sexuales, un acto de zoofilia, que también está prohibido en la Biblia, en el libro de Levítico, y contagió ese mono a este hombre con este virus, y después de ahí ya se contagió el virus del SIDA a la raza humana. Y cada vez que el hombre quebranta un mandato de la palabra de Dios, las consecuencias a corto o a largo plazo, o en lo físico, o en lo espiritual, en cualquier otra área de la vida, siempre es para mal. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuando la Biblia prohíbe cosas, cuando la Biblia dice no se hace eso, cuando la Biblia dice, mira, mejor no pruebes esto, mejor no hagas aquello? ¿Se dan cuenta que no es porque Dios le quiere amargar la existencia a la raza humana, sino es más bien todo lo contrario? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que Dios es bueno y para siempre su misericordia? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que cuando Dios dice no se toca, no se come, no se hace eso, es para protegernos? Ya desde el principio de los tiempos en la Biblia estamos viendo que lo que Dios ha querido ha sido lo mejor para el hombre, lo mejor para la mujer, lo mejor para los hijos, lo mejor para la humanidad. Pero el hombre se empeña en quebrantar y en quebrantar y en quebrantar las leyes de Dios, y así le va a la humanidad. Y como todo esto ya estaba escrito, yo creo que es bueno que en esta tarde repasemos algunas cosas que nuestro Señor Jesucristo dijo hace 2000 años. En Lucas capítulo 21, del versículo 9 al 11, por ejemplo, vamos a coger algunos textos de ese precioso capítulo, dice así: cuando oigáis de guerras y de sediciones, curioso, ¿no? Tenemos a unos que hicieron un acto de sedición, encerrados en la cárcel, ¿no? ¿O no se acuerdan? Dice que no eran rebeldía, era sedición. Jesús dijo, cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Reino contra reino, el reino de las tinieblas contra el reino de luz y viceversa. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Y el monitor me come la última línea. Sí, grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Estamos en el hasta ahí. ¿Os dais cuenta cómo el Señor no oculta la realidad de lo malo que nos pueden ir las cosas en la vida? Hay un evangelio que se ha predicado en los años 90, en la década de los años 90, arrancó en Estados Unidos y se extendió como una plaga por toda Latinoamérica, y luego por supuesto vino para Europa, que consistía en lo que se llama vulgarmente, que no existe ese evangelio, pero se le denominó el evangelio de la prosperidad. Consiste en que al cristiano no le puede pasar nada malo, que el cristiano tiene que ser rico, el cristiano tiene que ser próspero, y cualquier desgracia, cualquier caída, cualquier accidente, cualquier cosa, entre comillas, negativa que pueda ocurrir, es consecuencia o de falta de fe, o que hay algo en tu vida, llámese pecado, desorden o como sea, que no anda bien. Y entonces automáticamente por eso te has tropezado y te has partido la pierna, por eso chocaste el otro día con el coche, por eso el otro día el hijo se te rebotó y te llamó de todo, y por eso has perdido el trabajo, porque o hay pecado o hay falta de fe. Y el evangelio de la prosperidad hacía de la prosperidad una meta en vez de un medio para alcanzar un objetivo o unos objetivos. Ese evangelio de la prosperidad ha hecho tanto daño a millones de creyentes en todo el mundo que ha destrozado iglesias enteras, ha destrozado denominaciones enteras, ha llevado al garete y a la ruina a pastores, a familias y a cantidad de gente que se agarraron a esta
falsas promesas de que todo me va a ir bien, yo nunca voy a tener ningún problema laboral, nunca voy a tener un problema ni con mi mujer, ni con mi marido, ni con los hijos, ni con nada, todo me va a ir de maravilla, que se olvidaron de que ese no es el verdadero evangelio. Ustedes saben perfectamente que en los casi 20 años que llevamos aquí, jamás yo les he dicho que si ustedes se convierten al Señor y comienzan a congregarse en esta o en cualquier otra iglesia evangélica, olvídense de sufrir, olvídense de llorar, porque todo te va a ir bien. Si yo les dijera eso, les estaría engañando. Primero a mí mismo y segundo a ustedes. Porque en ningún momento el Señor Jesucristo enseñó en su época, ni los discípulos a lo largo de la historia, que el hecho de convertirse a Cristo, el hecho de aceptar y de abrazar el Evangelio como la base y fundamento de nuestra fe, era la solución a todos nuestros problemas. Rotundamente falso. Rotundamente falso. Señora, hemos leído, habla de que serían perseguidos, serían maltratados, serían aborrecidos, etcétera, etcétera. Si seguimos en el capítulo 21 de Lucas, a partir del versículo 25, dice el Señor Jesucristo: habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar. Oye, qué curioso, ¿no? Que en estos días la gente ha estado asustada por el nivel del mar y por las olas, ¿verdad? Dice el Señor hace 2000 años que la gente estaría angustiada, afligida, preocupada, nerviosa por el bramido del mar. Y dice que desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos, dice que serán conmovidas. Versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Si vamos al versículo 34, dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora uno se pregunta, ¿dónde dio Jesús esta enseñanza? ¿No la dio montado en la barca allí en el mar de Galilea ante miles y miles de espectadores? No, Señor. Esta enseñanza no la dio Jesús en la puerta del templo, sino que en el Evangelio según San Mateo dice que cuando salieron del templo sus discípulos y comenzaron a mostrarle las maravillas del templo, porque la fachada del templo en aquella época, hace 2000 años, estaba toda forrada con planchas de oro. Y dice que cuando pegaba el sol era prácticamente imposible fijar la vista en el templo porque el brillo era tremendo. Ellos estaban tan orgullosos de su templo que cuando salen del templo y ven que el Señor no le hace ni caso al templo, dicen: Señor, ¿tú no te has dado cuenta del templo tan bonito que tenemos? ¿No te vas a parar a ver todo esto? Algunos harían selfies, ¿no? Si estuviera el templo hoy en día en pie, ¿verdad? Y tú pasas y ni miras, ni caso le haces. Es más, el Señor Jesucristo le dice: ¿veis todo esto? Os lo voy a decir bien claro, no va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Todo este oro, toda esta riqueza, toda esta maravilla, todo esto va a desaparecer. Y todo esto va a pasar en esta generación. Claro, cuando ellos salen del templo, escuchan aquella palabra terrible. Ellos eran judíos. Su ego ha sido afectado. Cuando ellos bajan el torrente del Cedrón y ya suben en dirección al Monte de los Olivos, ya allí tranquilos y calmados, la Biblia dice que 4 de los 12 discípulos se le acercaron al Señor aparte y le dijeron: Señor, dinos cuándo será todo esto. Porque ellos sabían que el Señor nunca les tomaba el pelo. Ellos sabían perfectamente que cuando el Señor profetizaba algo se cumplía. Por lo tanto, Señor, dinos qué señales, qué podemos ver antes de que ocurra todo esto. Y es cuando le da todo el Evangelio según San Mateo, una enseñanza tremenda, todo el Evangelio según San Lucas, donde le habla de guerra, de rumores de guerra, etcétera, etcétera. Y finalmente, en el año 70, después de Cristo, en menos de una generación, el templo de Jerusalén fue destruido y hasta el día de hoy en Jerusalén el templo no se ha vuelto a reconstruir. Todo se cumplió literalmente.
El Imperio Romano reventó Jerusalén, al tiempo le cambió el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina, le cambió el nombre de Israel por Palestina, tierra de filisteos, etcétera, etcétera, etcétera. Llenaron las calles, las ciudades, los pueblos, las plazas, con miles y miles y miles de personas que murieron crucificados. En el 100 y pico vino un tal Bar Kokhba que lo confundieron con un Mesías verdadero, un tal Rabí Akiva creyó que era el verdadero Mesías, lo apoya. Se produce una rebelión en contra del Imperio Romano. El Imperio Romano dijo basta, se acabó, y arrasan con toda aquella gente y se produce el Galut, se produce la diáspora hasta 1948, que fue cuando pudieron regresar oficialmente a su tierra. Todo esto se lo había dicho el Señor literalmente a todos y cada uno de ellos. Lo que pasa es que Mateo 24 y Lucas 21 está todo junto. Y claro, uno dice, pero bueno, ¿qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido? Por eso uno tiene que ir al libro del Apocalipsis para darte cuenta que hay cosas que no se han cumplido, pero que se van a cumplir en los últimos tiempos. Y a nosotros nos ha tocado, por lo menos de momento, ser la última generación de cristianos en el planeta Tierra. Ha habido millones y millones de hermanos nuestros que han mantenido el testimonio, que nos han pasado el testigo del Evangelio hasta llegar a esta tarde. Pero esos hermanos ya no están entre nosotros. Esos hermanos ya están en la presencia del Señor, ya dieron su vida por Cristo en muchos casos, y ahora nos toca a nosotros mantener la antorcha del Evangelio encendida. Ahora nos toca a nosotros, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, marcar una diferencia y no dejarnos absorber, no dejarnos engullir por esta sociedad que odia a Cristo, que rechazan al Señor y que no quieren saber absolutamente nada de Él. Ahora nos corresponde a ti y a mí la responsabilidad de mantener la antorcha del Evangelio encendida. No lo tenemos fácil, porque tenemos todo en contra, los medios de comunicación, los inútiles de los políticos que tenemos y que me temo que vamos a tenerlo muchísimo tiempo, en los colegios, en las universidades, la música, el arte, la literatura, la radio, todo está en nuestra contra, nada apoya al cristianismo. Es más, como a un político se le ocurra levantar la voz en contra de la homosexualidad, en contra del aborto, a favor de la vida, ese hombre es hombre muerto porque todos van a por él. No lo tenemos fácil, nunca ha sido tan complicado mantener el Evangelio en primera línea y encendido y el testimonio como en esta generación. Por eso, queridos hermanos, tenemos que reforzarnos, por eso tenemos que velar, por eso tenemos que orar, por eso no podemos dejarnos asimilar por esta sociedad que es tan absorbente y cuando te das cuenta eres uno más. Hablas como los demás, vives como los demás, te afanas como los demás y entras en esa rutina y en ese mecanismo donde todo es trabajar y trabajar para pagar y pagar, para pagar deudas que al final ni las pagas y al final ni disfrutas y cuando te das cuenta se te fue la vida y no cumpliste con el propósito por el cual Dios permitió que tú nacieras, porque ni tú ni yo nacimos por casualidad. Algunos de nosotros teníamos tal vez que haber muerto. Yo te lo digo, algún día te contaré, pero seguramente si no hubiera sido porque Dios tiene un propósito eterno con nosotros, algunos de nosotros, no digo todos, pero algunos de nosotros hoy en esta tarde no estaríamos vivos. Pero Dios ha permitido que millones y millones de circunstancias se dieran para que tú y yo pudiéramos nacer y plantarnos en este planeta Tierra hasta el tiempo que Dios quiera tenernos aquí, pero para cumplir un propósito, y si tú no lo cumples, otra persona no lo podrá hacer. Por eso es muy importante que nos demos cuenta de que todo esto que está ocurriendo de terremotos, de nevadas donde antes no nevaba, de desapariciones de tierras, etcétera, son las señales proféticas de los últimos tiempos que le dicen a la iglesia, iglesia, prepárense que vengo pronto. A mí me enseñaron las asambleas de Dios donde yo me convertí, que la iglesia cuando todo se comenzara a poner fatal, peor que nunca, y comenzaran las persecuciones y comenzara el anticristo a hacer de la suya, etcétera, etcétera, que no nos preocupáramos porque la iglesia del Señor, bajo ningún concepto el Señor iba a permitir que pasáramos por ningún tipo de tribulación, de problema, de dificultad, sino que nos íbamos y ahora se queda el planeta Tierra y los judíos a ser reventados con la ira de Dios y nosotros volveríamos después de 7 años con ropas blancas cantando una canción y nos encontraríamos todo reventado, todo hecho polvo y vendríamos con Cristo en las nubes a reinar. ¡Qué barbaridad! El otro día en la clase de escatología dije que hasta el siglo XIX
y esto lo puedo demostrar, hasta el siglo XIX, 1800 y pico, todos los cristianos, todos los pastores, todas las denominaciones del mundo, bueno, los pentecostales no existían, las bautistas, las luteranas, las reformadas, etcétera, todas las denominaciones creían que la iglesia pasaría por pruebas, por luchas, por fuego, así como Noé pasó por el diluvio, pero no le pasó nada porque Dios lo protegió. Así la iglesia pasaría por un tiempo de pruebas, por un tiempo de fuego, por un tiempo de sacudida, porque la iglesia tiene que ser limpiada, santificada, porque el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas. Pero fue en el siglo XIX cuando a un señor se le ocurrió decir que no, que lo que habían creído durante 19 siglos los cristianos no era así, que ahora había una nueva postura doctrinal, como hace años algunos pastores de aquí de las Islas Canarias, sobre todo en las Asambleas de Dios, me inflaron a llamadas todos los días, diciéndome que habían recibido la última revelación del Espíritu Santo. Pues menos mal que era la última revelación del Espíritu Santo, menos mal que era del Espíritu, porque si llega a ser de la carne, terminan todos en la cárcel. No hay la última revelación del Espíritu, aquí están todas las revelaciones que necesitamos saber. Y este señor en el siglo XIX dijo que no, que el Espíritu le había revelado a él que cuando comenzara lo que se conoce como el tiempo de angustia de Jacob o la gran tribulación, los cristianos seríamos arrebatados, ¿verdad?, en el rapto, y no estaríamos pasando ningún tipo de pruebas ni de dificultades. Sin embargo, en el libro del Apocalipsis, a partir del capítulo 6, se nos habla acerca de algo muy interesante que se conoce con el nombre de los sellos. Antiguamente no existían libros así en este formato, sino eran rollos, eran pergaminos, y cuando se le mandaba una carta a una persona en forma de rollo de pergamino, se le ponía un sello, un precinto, algo lacrado, para que el portador del mensaje no pudiera leer el mensaje, sino el destinatario. Y la Biblia dice que Juan está en la isla de Patmos, ahí en el mar Adriático, y de repente él recibe una visión, donde dice que un anciano le muestra que hay un pergamino que en vez de estar sellado con un sello, está con 7 sellos. Y le dice el anciano que no hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna parte, lo suficientemente digno para quitarle el precinto, para quitarle los sellos y revelar el contenido de dicho libro. Y este hombre se pone a llorar, pero sin embargo después le llega la buena noticia, le dice: no te preocupes, porque el león de la tribu de Judá, él es el digno, él es el santo y puro de poder revelar el contenido de ese lienzo, de ese pergamino. Y él comienza a revelarlo. Revelarlo significa dar a conocer el contenido de algo, en este caso de ese pergamino. Y como ustedes saben que el libro del Apocalipsis está en un lenguaje que no es un lenguaje cotidiano, sino es un lenguaje simbólico, él comienza a hablar de caballos. Caballos que van cambiando de color. Nos habla de un caballo blanco que después pasa a convertirse en un caballo de color negro. Posteriormente el caballo dice que se convierte, según la versión Reina Valera, bermejo o rojo, como dicen otras versiones. Y finalmente nos habla de un caballo amarillo. Ahora, es muy interesante, y una vez lo dije, quiero solamente volver a repetirlo, que cuando vemos un monumento con un caballo y un jinete, hay que fijarse mucho en un detalle. El detalle es el siguiente: si el caballo está marchando, trotando, o simplemente quieto de 4 patas, y alguien monta ese caballo, el artista, el escultor, quiso hacerle un homenaje, quiso hacerle una escultura al jinete. Por ejemplo, en la ciudad del Ferrol del Caudillo, que ya no está porque la han quitado, había un caballo enorme sobre un pilar y encima había un señor montado a caballo. Era nada más y nada menos que Francisco Franco. El homenaje no era al caballo, el homenaje era al que iba montado en el caballo. Pero sin embargo, los venezolanos que están aquí saben que en la Plaza Simón Bolívar hay una figura ¿de quién? De Simón Bolívar. ¿Y el caballo cómo está? De 2 patas. Porque el homenaje se hizo al caballo y al jinete. No está de 4 patas. Y eso se interpreta de esa manera. Cuando el jinete está con un caballo que trota, que está de 4 patas, que no está erguido, el homenaje fue al jinete. Pero cuando el caballo está levantado sobre sus 2 patas traseras,
quiere decir que el artista le hizo un homenaje al caballo, por su valentía, por su arrojo, por su valor, por lo que fuera, y también al jinete. En el libro del Apocalipsis aparecen unos jinetes que es la misma persona, pero en vez de hablar directamente del que lo monta, del jinete, indirectamente transmite el mensaje a través del cambio del color de los animales. La Biblia dice que él ve un caballo blanco y ve a una persona que lo monta con un arco, pero dice que no llevaba flecha. En ese dibujo está mal, porque realmente llevaba un arco, y un arco sin flecha no sirve absolutamente para nada. Uno de los pactos que Dios hizo con la humanidad consistió en poner un arco al revés, no apuntando hacia la tierra, sino un arco hacia arriba, y es el famoso arco iris, pero es un arco que no tiene flecha. El caballo blanco con ese jinete que lleva un arco, pero sin flecha, nos da a entender de que habrá un momento en el que se va a manifestar, se va a dar a conocer un personaje que recibe muchos nombres en la Biblia. Para no estar perdiendo demasiado tiempo en esto, el famoso nombre del anticristo, un líder político, un hombre con papá, con mamá, con carnet de identidad, con pasaporte, un hombre de carne y hueso que tendrá un apoyo casi diríamos que mundial. Una persona que vendrá ofreciendo paz y seguridad, una persona que vendrá resolviendo problemas económicos, una persona que le permitirá al pueblo de Israel volver a reconstruir el tercer templo de Jerusalén después de casi 2000 años sin poder tenerlo. Una persona que será capaz de sentarse en una mesa y hacer que se lleven los palestinos, el mundo árabe y los judíos como si fueran hermanos. Un hombre que tendrá una unción diabólica tan espectacular que será capaz de hacer milagros y prodigios como nunca antes nadie los había hecho en la tierra. Una persona que dice que tendrá el respaldo de Satanás porque es la última oportunidad, es el último líder político a nivel mundial que será un instrumento en las manos del diablo. Ya ha habido muchos a lo largo de la historia. Ya ha habido muchos personajes que se dejaron utilizar por el diablo, por Satanás, y que hicieron estragos terribles en el mundo. Podríamos empezar desde Nimrod hasta todos los que ustedes conocen. Pero la última oportunidad que le queda al diablo para destruir a Israel, para destruir el testimonio de la palabra de Dios, etcétera, etcétera, es ungiendo a este personaje, dándole sabiduría, dándole elocuencia, dándole poder, dándole autoridad, para que de alguna manera termine cumpliendo los objetivos que siempre ha tenido el diablo. Pero él no se va a presentar como un ser maléfico, maligno, destructivo, diabólico, sino en un caballo blanco, tranquilamente, pacíficamente. Vengo con un arco, pero sin flecha. Todo esto es simbólico, no es que lo vamos a ver literalmente así. Es simplemente una forma de describirte un mensaje que está detrás de todo eso. Pero ese caballo, la actitud de ese jinete, la vida de esa persona cambia en muy poco tiempo, y por eso vemos que el caballo cambia de color y ya no tiene un arco sin flecha, sino que ya tiene una espada en la mano. Y una espada, hermano, no es para sacarse la basura de las uñas, ¿eh? Una espada en la Biblia es sinónimo de guerra, y por eso dice la palabra de Dios que comienza a quitar la paz de muchos sitios. La Biblia dice que a los 3 años y medio, esto no lo saben ni muchos judíos, fíjate lo que te digo. Mira, me atrevería a decir que ni muchos pastores saben esto. A los 3 años y medio de la inauguración del precioso y magnífico templo de Jerusalén, después de que se hayan dado infinidad de detalles, donde por fin los levitas, los Cohen, podrán presentar sus sacrificios y todos los instrumentos musicales que tienen, la famosa arpa de 22 cuerdas, porque cada cuerda representa una de las letras del alfabeto hebreo y se puede tocar música ungida con esas cuerdas que representan las letras del alfabeto hebreo. Y después de hacer un despliegue de medios alucinantes, y después de sacar del fondo del Mar Muerto las piedras que están preparadas para que se pueda edificar en cuestión de meses el templo de Jerusalén, y después de que aparezca milagrosamente lo que se conoce con el nombre de la pará adumá, que es una vaca que tiene todos los pelos de su cuerpo de color rojo, y que es el animal que hace falta que aparezca de un momento a otro, porque es el animal que se quema entero sobre el altar del sacrificio, y con la ceniza de ese animal se puede rociar la explanada del templo para purificarlo y dar apertura oficial al templo. Después de hacer todo eso, a los 3 años y medio, el templo vuelve a ser otra vez profanado.
Ya fue profanado en el tiempo de Antíoco Epifanes. Ya fue profanado en el tiempo de los griegos, en el tiempo de los romanos. Pero nuevamente, otra vez, la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. El que le entienda, dice la Biblia entre paréntesis, volverá otra vez a darse. Y a partir de la segunda parte de lo que llamamos la gran tribulación, comienza un periodo terrible donde habrá hambre, donde habrá hambruna, donde vemos, por ejemplo, en el tercer caballo, que lo que lleva el jinete, y no es otro más que el anticristo, lleva una balanza en la mano. Y no precisamente para hacer justicia, porque ustedes saben que el símbolo de la justicia es una balanza en la mano, ¿verdad? Y tiene una venda en los ojos y una balanza en la mano. No, es una balanza porque viene una hiperinflación, una subida de precios brutal al mundo. No les voy a dar todos los datos que tengo, porque esto será para la clase del martes, solamente es un anticipo. Pero dice la Biblia que la gente tendrá que trabajar todo un día para poder comprar una barra de pan. Sin embargo, dice que habrá vino en abundancia. Habrá todo tipo de lujos en abundancia, pero la gente no tendrá comida para llevarse a la boca. Es impresionante ver cómo ha habido países que han estado, hermanos, pasando hambrunas tremendas y la gente tenía un pedazo de coche aparcado en la puerta de la casa o una televisión de último modelo, todos los lujos habidos y por haber, pero sin embargo la gente no tenía ni un trozo de pan para llevarse a la boca. Y eso volverá, porque el diablo te da, ¿qué quieres? Internet, quieres esto, quieres lo otro, pero al final, cuando te tira de la cuerda, amigo, no vas a tener ni para poder llevarte un plato de comida a la boca. Y por eso la balanza, la hiperinflación, los precios, el hambre, la hambruna, las pestilencias, los robos, los saqueos de supermercados, etcétera, 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 que ya hemos comenzado a ver. Al final dice la Biblia que la gente comienza a morir de hambre, ese color de la piel terrible, lo representa ese caballo. Comienza la gente a morir, terremotos tremendos. Cuando dice la Biblia que toca el séptimo sello, se produce un terremoto tan espectacular que dice que algunas islas y algunas montañas se mueven de su sitio. Esto solamente ha ocurrido 2 veces en toda la historia de la humanidad. Cuando el diluvio de Noé y cuando el tsunami de Sumatra, algunas islas se movieron y el eje de la tierra giró un poco. Solamente en 2 ocasiones. Pero la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos algunas islas se moverán de su lugar. Yo no sé si nos tocará a nosotros. Yo no sé si el Teide se nos moverá o explotará. Yo no tengo ni idea. Pero ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero ni se dormirá el que guarda a Israel. ¿Cuántos dicen amén? Y eso dice la palabra de Dios. Dice que la gente comenzará a esconderse, decía Juan, en cuevas. Claro, en cuevas, en escondites, en refugio, en lugares donde la gente dice que le dirán a Dios, quítanos la vida. Dice, pero la muerte huirá de todos y de cada uno de ellos. Pero dice la Biblia que cuando se desata el séptimo sello, entre el sexto y el séptimo sello, la Biblia dice que el Señor comienza a traer de todas partes del mundo a millones de judíos. Ya han vuelto millones. Ya hay más de 9,5 millones de judíos viviendo ya en Israel. Pero hay mucho más fuera viviendo que dentro. Y la Biblia dice que Dios mandaría pescadores para que los animaran, para que les motivaran, para que volvieran a Israel, porque es allí donde Dios quiere tratar con su pueblo. Pero dice que si no hacen caso a los pescadores, mandaría a los cazadores. Y es impresionante ver como, por ejemplo, en Estados Unidos, el país donde más judíos viven del mundo, ha habido ataques a sinagogas y ha habido ataques antisemitas, porque el Señor va a permitir que todos esos millones y millones de judíos vayan a Jerusalén. Por eso, el único lugar del mundo donde hay ciudades enteras, y yo las he visto, ciudades enteras enormes con parques, con jardines, con edificios, con plazas, sin estrenar, es en Israel, porque saben que millones y millones volverán en los últimos tiempos. Porque es en ese lugar donde Dios va a entrar en juicio con su pueblo. Y porque es en ese lugar donde Dios le va a demostrar que el verdadero Mesías es Él, aquel que crucificaron y mataron en la cruz del Calvario. Y dice que entonces cuando vuelvan millones y millones de judíos de todas partes del mundo, como ya están volviendo de Francia, de Estados Unidos, etcétera, etcétera, Dios comenzará a revelar el origen y la procedencia étnica de cada una de estas tribus. Es decir, esa famosa tribu de Israel, que se las dan por perdidas, como que ya fueron asimiladas en las naciones del mundo. El Señor dirá, mira, estos son de Judá, estos son de Neftalí, estos son de Zabulón, estos son de la tribu de Gad, estos son de la tribu de Manasés. Y dice que escogerá a 12,000 de cada tribu, formando un grupo de 144,000 que se dedicarán a predicar el Evangelio como nunca antes se ha predicado el Evangelio en el planeta Tierra. ¿Qué te parece? La iglesia ha tenido 2,000 años para ganar al mundo y no la ha ganado. Y estos en 3 años y medio
144,000 judíos convertidos de verdad al Señor ponen el mundo patas arriba. Y por eso sigues leyendo el libro del Apocalipsis y te encuentras que un anciano le pregunta desde el cielo a Juan: Juan, escucha esto, mira toda esta multitud enorme de todas las tribus, pueblos, naciones y lenguas, incontable, la cual nadie puede contar. Dice: ¿esta gente quiénes son? ¿De dónde han salido? Y Juan lloraba porque no tenía esa información que tú y yo vamos a tener ahora mismo. Y Juan le dice: yo no sé, Señor, quiénes son ni de dónde han salido. Pero el Señor, este anciano le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y no se han contaminado, sino que se han mantenido santos y puros para la gloria del Señor. Y dice que esos 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, ¿verdad?, seguirán después al Señor por todas partes, y ellos son los que llevarán la alabanza en la eternidad. Y dice que tienen canciones que nadie puede cantar sino solamente ellos. Es decir, hermano, lo que va a ocurrir en los últimos tiempos nunca en la historia ha ocurrido. Pero tampoco la iglesia ha estado tan fría y tan atontada y tan dormida y tan despistada como en estos tiempos. Porque nos hemos acomodado y nos hemos relajado y nos hemos creído que vamos a estar aquí por toda la eternidad. Y ya muchos de nosotros, hermanos, hemos vivido más de lo que nos queda de vida. Y por eso en esta tarde, ante estas señales proféticas, ante estos terremotos, ante estas inundaciones, ante estos principios de dolor, estos dolores de parto que anuncian la próxima venida del Señor, tenemos que despertarnos, tenemos que darnos cuenta de que se nos va la vida y de que el propósito de Dios se tiene que cumplir en nosotros sí o sí. Amén, hermanos. Y por eso el Señor a veces te ha cerrado algunas puertas, porque si no te hubiera cerrado algunas puertas de trabajo, laborales, espirituales o de cualquier otra índole, probablemente ni hoy te estarías congregando. Pero el Señor muchas veces nos lleva a lugares donde uno dice: pero Dios mío, otra vez, y parece que no aprendemos, y otra vez pierdo el trabajo, y otra vez pierdo la salud, y otra vez tengo problemas en el matrimonio, y otra vez tengo problemas con la empresa, y otra vez tengo problemas con fulano, y uno dice: ¿pero por qué? Porque Dios te está hablando. Y dice la Biblia que Dios habla de muchas formas y de muchas maneras, y te habla por la empresa, y te habla por el culto, y te habla por la televisión, y te habla de 20,000 formas, pero muchas veces no nos damos cuenta de que el Señor viene pronto y de que nos está hablando y sacudiendo y despertando para que nos demos cuenta de que estamos aquí simplemente de paso. Quiero decirte que una vez el Señor Jesucristo, en medio de su ministerio, cuando estaba más ocupado y cuando estaba atendiendo a las multitudes, dice la Biblia que le vino una persona y le dijo: Señor, tengo una hija que se me está muriendo, tengo una niña que si no vienes pronto se me muere. ¿Y quién era? Nada más y nada menos que el rabino de Jericó, Jairo, el principal de la sinagoga. Madre mía, lo mal que tenía que estar su hija para venir un rabino. Ellos que expulsaban a la gente de la sinagoga por ir a escuchar al maestro, ahora viene el rabino a pedirle ayuda al Mesías, al Señor Jesucristo. Ven pronto porque mi hija está agonizando. Madre mía, no le importó que lo criticaran, no le importó que lo miraran, no le importó que dijeran: uy, mira, el rabino vino a pedirle ayuda al Señor, pero si ayer echó a una familia entera porque vinieron a escuchar al Mesías. Madre mía, lo mal que lo tiene que estar pasando. Es que a veces el Señor permite que lo pasemos mal, no mal, re mal y super mal, para que vayamos al Señor. Si la hija de Jairo no estuviera tan grave, no va a ir nunca a pedir ayuda a Cristo. Y algunos de ustedes en esta tarde tampoco estaríais esta tarde aquí si el Señor no te estuviera presionando y presionando y presionando para que busques su ayuda y su bendición. Señor, corre por favor que mi hija se me muere. Y el Señor dice: vamos, tranquilo. Pero en el camino siempre hay necesidad. En el camino siempre hay gente más necesitada que yo. Y dice la Biblia que una mujer que padecía por 12 años de flujo de sangre, dice que la pobrecita sabe que no voy a dejar entrar a la sinagoga, no puedo entrar al templo, yo no me puedo ni mover porque voy dejando marcas por todos los lados, estoy débil, he perdido sangre, tengo el hierro por el suelo, tengo una anemia terrible, me estoy muriendo en vida, pero si toco el borde del manto del Señor, algo tiene que ocurrir. Algo tiene que ocurrir, ya no sé dónde tocar, ya no sé dónde ir, pero Señor, solamente me conformo tocando el borde del tzitzit de tu talit y tocando el borde de tu manto. Algo tiene que pasar y si no, Señor, ya por lo menos lo intenté y me muera a gusto. De repente el Señor se para, lo están presionando por todas partes, los pisotones, los empujones, y le dice: alguien me ha tocado. Y los discípulos le dicen: Señor, alguien. Todo el mundo te está tocando.
Aquí no podemos ni movernos, estamos como sardinas en lata. Dice, no. Yo he notado que ha salido poder de mí. Yo he notado que alguien me ha tocado diferente. Y el Señor ve a una mujer temblando, porque una mujer sangrando y tocar a un hombre en público era directamente la muerte. Pero le dice, no temas, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Solamente tocando un trozo de tela fue salva. Imagínate nosotros que tenemos al Señor entero dentro de nuestros corazones. Claro, en ese intervalo, que si me toca, que si no me toca, que quién fue, que quién no fue, que quítate para allá, que quítate yo. En ese momento le llegan y dicen, Señor, ya la niña ha muerto. Y Él dice algo impresionante. Y para mí son palabras proféticas que también saltan en el tiempo y le viene bien a la iglesia del siglo XXI escucharla. No está muerta, está dormida. La iglesia de hoy no podemos decir que está muerta. Sería un sacrilegio decir que la iglesia está muerta. Pero en muchos casos y en muchos lugares y en muchos momentos, la iglesia, los hijos de Dios, están dormidos. Dice, yo voy a despertarla. Cuando llega a la casa, no permite que nadie entre a ser partícipe del milagro que está a punto de suceder. Porque ustedes están todo el rato cuestionando, ustedes ni comen ni dejan comer. Ustedes están todo el rato mirando, ustedes están todo el rato mirando el fallo, ustedes ni salen de la barca y encima cuestionan al que salió de la barca. Ustedes están todo el rato peleando entre ustedes y ahora encima quieren entrar a disfrutar de una gloria que no soy digno de verla. Solamente el papá, la mamá y 3 de mis discípulos vamos a entrar. Y dice que cuando llegó, le coge la mano a la niña y le dice en arameo, Talita Kumi, levántate. Y la niña se levantó, había muerto, pero se levantó y dice la Biblia que todo cambió inmediatamente. Muchas de las cosas que Dios ha hecho en la vida de mucha gente en el pasado y hoy en día ocurren así, inmediatamente. Hay gente que entra en un proceso largo y parece como que no cambia y ahora viene y ahora no viene y mañana hace. Pero muchas de las cosas impresionantes del Señor las ha hecho en un momento de fe. Sí, en un de repente, en un toque del Señor. Y yo creo que en esta tarde, en este día, hoy aquí, Dios puede tocarnos y de repente cambiar todo. Hay gente aquí que a lo mejor está esperando para entrar en la cárcel. Pero podemos orar para que no entres. O podemos entrar para que si Dios permite que entres, seas un testimonio allá adentro. Anoche me despertó el Señor y me decía, mañana va a haber en el culto a alguien que pronto tiene que entrar en la cárcel. No tengo ni idea de quién hablo, pero mi Dios lo sabe. Pero si oran con fe, se puede evitar que esta persona entre. El Señor lo sabe todo. El Señor lo sabe todo. En un momento el Señor puede sanar a una persona que está a punto de morirse. En un momento el Señor puede abrir una matriz. En un momento el Señor puede hacer un milagro impresionante. Y mi Señor está aquí esta tarde con nosotros. Yo siento la presencia del Señor aquí entre nosotros. Yo sé que Él se está paseando en medio nuestro en este momento. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Yo sé que el Señor está aquí en esta tarde de una forma impresionante. Yo sé que el Espíritu de Dios está en este momento, en este lugar. Yo sé que el Señor puede hacer el milagro que tanto